Bueno, en este video damos continuidad al análisis del pasaje de Juan 1.29 que estuvimos mirando en el video pasado. Así que se los leo una vez más y pasamos al contenido de hoy. Juan 1.29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en este material quiero hablar sobre un tema que es de gran polémica en el mundo. Para la gran mayoría, un tema bastante pesado, admito, pero si queremos hablar de Biblia, no hay cómo evadirse de él. Y se trata entonces acerca del infierno, o juicio eterno, como lo quieran llamar. Y sí, lamentablemente es tema de Biblia y no podemos evadirnos de él. Quizás se pregunten qué tiene que ver este pasaje de Juan 1.29 con el infierno, porque en verdad van a ver que la palabra infierno no aparece acá, no se presenta. Sin embargo, no podemos olvidar que este pasaje es primeramente evangelístico, ¿no? Y como todo pasaje de esta categoría, es un mensaje que busca la salvación del humano. Así que es fácil deducir que si la Biblia nos llama a la salvación, obviamente es porque de alguna cosa nos tenemos que salvar, y esa cosa es el juicio eterno, ¿no? Al final del video pasado les planteé una pregunta para este material de hoy, y la pregunta era: ¿de qué me sirve saber acerca de mi naturaleza pecadora? ¿Por qué motivo viene Dios con ese discurso de mundo de pecado? ¿Por qué la Biblia insiste constantemente en señalarnos como seres de naturaleza pecaminosa? Varias preguntas ahí se pueden levantar, ¿no? Recuerden que preguntaba: ¿será que Dios medio como que se siente, ¿no?, superior? Medio como que siente placer en humillarnos, en quedar resaltando que es superior a nosotros. En fin, varias preguntas, como dije, pueden surgir. Y generalmente son planteadas por el público que no simpatiza con Dios. Muchas veces son preguntas sarcásticas y obviamente maliciosas, ¿no? Eso generalmente. En verdad son preguntas que se pueden levantar en la mente de cualquiera que escucha el discurso de Cristo sobre la naturaleza caída del humano. Y es entonces una pregunta que, gracias a Dios, es respondida en la Biblia. Entonces, ¿qué implica la insistencia de Dios en señalar nuestro pecado? Implica un aviso salvador, ¿no? Es un aviso salvador. El Evangelio de Cristo es un aviso amigo y no un dedo acusador, malicioso de Dios sobre nosotros, como creen muchos, ¿no? Así que quiero acá poner un ejemplo práctico, muy básico y bien conocido. Imagínense, van por una carretera en su auto y llegan a una bifurcación. O sea, la carretera que era única ahora propone dos caminos. Llegando ahí a la bifurcación, póngale, hay unos carteles en la recta que anuncian, un ejemplo: desvíe a su derecha. Ustedes leen allí escrito, ¿no? Desvíe a su derecha. Otro cartel: cuidado, bajada pronunciada, rumbo a despeñadero, ¿no? Atención, peligro de muerte. En fin, varios carteles, ¿no?, que, como pueden ver, son advertencias amigas. Pero, increíblemente, es posible que irriten a muchos y estos piensen, por ejemplo, que tantos carteles, ¿no? Piensa la persona, ¿qué tantos carteles? Como que piensan que no sé manejar, o piensan que no soy capaz de ver un despeñadero y dar marcha atrás. En fin, todos los versículos que hablan de la injusticia humana y de la paga de esa injusticia, o sea, el infierno, son como muchos carteles puestos para que desviemos y nos salvemos del infierno. Pero ya saben que, a pesar de los carteles, muchos terminan ahí cayendo en el despeñadero eterno a causa de su orgullo. Bueno, algo importante ahora es aclarar que, si bien la palabra infierno no aparece en Juan 1.29, podemos afirmar que esta palabra infierno está sí implícita acá en este pasaje, ¿no? Teniendo en cuenta que este pasaje está anclado al contexto bíblico, el cual nos afirma que es necesario que nos quitemos el pecado de encima para poder
entrar al reino de los cielos. Bíblicamente va a quedar bien claro que ninguno de nosotros puede, digamos, autoquitarse el pecado de encima. Van a ver que es algo imposible. Y en la Biblia Dios nos advierte que para entrar al cielo hay sí o sí que quitarse el pecado de encima. ¿Pueden ver esto? Por ejemplo, en el pasaje de Apocalipsis 21. Ninguna cosa inmunda entrará en ella, ni que hace abominación ni mentira, ¿no? Eso está allí en Apocalipsis 21, 27. Ustedes pueden ir y comprobar. Deja claro que al cielo no entra ninguna cosa que sea inmunda, ni que haga mentira, ni que haga abominación, como dije recién. En este tramo de este video me gustaría que ya empiecen a darle una relevancia a la expresión quitarse el pecado de encima, la cual van a ver que estoy repitiendo a propósito para que después la buena noticia, o sea, el Evangelio de salvación, pueda cobrar ahí un gran significado al final de este mensaje que estamos teniendo de Juan 99. Van a ver que hay un vínculo totalmente estrecho entre el pecado complejo y el infierno, ¿no? Así que luego de hablar de pecado del mundo, pienso que es parada obligatoria, digamos, hablar del infierno. Recuerden que el pecado personal no es una realidad simple ni manipulable, ¿no? Según la Biblia van a ver que es una realidad compleja. Una realidad que básicamente consta de dos realidades que están ensambladas, ¿no? Y obviamente que nos dan una imagen negativa a los ojos de Dios, ¿no? Les hablo entonces, como les dije, de dos realidades, ¿no?, paralelas, y una de ellas es la esencia mala del ser, ¿tá? Esa es una de las realidades, es decir, la naturaleza prenatal, o sea, antes de nacer significa eso, ¿no? La naturaleza prenatal del ser humano, ¿no?, ya es una naturaleza por esencia malvada, es una naturaleza pecaminosa, ¿no? Recuerden que esto es una herencia de Adán desde el huerto de Edén. Y después tenemos la otra, que es el producto de esa naturaleza, que es un producto postnatal, digamos así, que está representado, ¿no?, por los sentimientos, por los pensamientos y las acciones que nosotros generamos en vida. El pecado complejo, entonces, es el primer tipo de muerte en orden cronológica, ¿no? El primer concepto de muerte encontramos ahí, ¿no? Esta muerte van a ver que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la Biblia se refiere a ella como una muerte en vida, ¿no?, donde el humano está desligado de Dios, muerto en delitos y pecados, ¿no?, según explica Pablo allí en Efesios capítulo 2, ¿no? Y así pasó con Adán y Eva, que estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos para Dios por causa de la transgresión del Edén. Recuerden que la expresión muerte aquí significa estar desligado o desconectado, ¿no?, o separado, como quieran, de Dios. Y nosotros nacemos en esta situación así, como les dije hace un rato atrás, por ser descendencia de Adán. Así que en estado natural el humano nace espiritualmente muerto en este mundo y vive la vida, ¿no?, vive su vida física en esa misma condición, o sea, desligado de Dios, caso no acepte el perdón divino según el verdadero evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe. Después van a ver el segundo concepto de muerte, que es el de la muerte física, donde obviamente el alma se desliga del cuerpo y va al más allá. Y por último, ustedes van a tener el tercer concepto de muerte, que es el que ocupa nuestra atención hoy, ¿no?, y es el de muerte eterna, o sea, el alma desligada de Dios para siempre en el infierno. Entonces, teniendo en cuenta el doble significado de la palabra pecado que recién les expliqué, van a ver que autoquitarse eso de encima como requisito para entrar al cielo es algo totalmente imposible. Desde el esfuerzo humano, basado en las obras, en las buenas obras, no es algo imposible y está fuera de cuestión, ¿no? Es un asunto que tanto bíblicamente como en la práctica es caso cerrado, ¿no?, y no tiene solución. O sea, desde lo humano, repito, desde lo humano no tiene solución. O sea que
Si no entendemos el pecado como algo complejo y místico y terminamos creyendo en que el pecado es algo controlable, manipulable, en fin, naturalmente terminamos creyendo que podemos autoquitárnoslo de encima haciendo buenas obras de todo tipo, lo cual, como les dije, es un gran error que finalmente condena al infierno. Acá es necesario entender que nadie puede autoquitarse la naturaleza humana, ¿no?, haciendo entonces buenas obras, ni menos poner frenos siquiera, ¿no?, a los sentimientos. O sea, esto, como dije, es bíblicamente caso cerrado, ¿no? Y el deseo de discutir sobre esto es cómo ponerse a defender la idea de que es posible respirar inmersos en agua. Además, está establecido por Dios de manera tajante, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, o sea, por las buenas obras. Y ahí obviamente queda claro que cualquier intento de autopurificación usando la buena ley divina será, digamos, bloqueado por Dios. O sea, no es válido, ¿no?, para la justificación. O sea, no es válido para la salvación del alma. Eso lo pueden leer entonces allí explícitamente en Romanos 3:20. Además, hay también otros pasajes. Así que van a ver entonces que este bloqueo está advertido, ¿no?, en Romanos 3:20, por ejemplo, ¿no?, por lo que intentar desbloquear, ¿no?, esta situación, ¿no?, es en vano y resulta en juicio eterno. Cualquier persona que se intente salvar por obras, entonces, no podrá, será condenada. Van a notar que además de que nuestra naturaleza no nos permite guardar la ley de Dios, ¿no?, en su complejidad total ahí, aparte de eso, tampoco está permitido por Dios acceder al cielo usando esa su ley, ¿no? Entonces digamos que ahí tenemos un doble bloqueo, ¿no?, y frente a eso una grandiosa solución, ¿no? Verán eso, después vamos a estar hablando sobre eso. Hablando entonces acá del tema infierno, deducimos fácilmente que el humano que no logre una conversión de naturaleza en vida, o sea, convertir la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina, lógicamente no entrará al cielo. Y obviamente, si no entra al cielo, su destino es el infierno. Vemos que se cumple ahí entonces el pasaje de Romanos 6:23, que advierte claramente que la paga del pecado es muerte, o sea, el precio por no haber purificado el alma en vida física resulta en muerte, o sea, en separación de Dios. Y la separación de Dios luego de la muerte física es muerte eterna o separación eterna, para siempre, ¿no?, de Dios, lo que bíblicamente es el juicio eterno del infierno. Estar separados de Dios implica no estar con Él en el cielo, sino en el polo opuesto que es el infierno. Así, entrar al cielo implica entrar a la casa de Dios por la eternidad, para siempre, ¿no? Y entrar al infierno terriblemente implica quedar allí por la eternidad. Por eso en la Biblia se habla de vida eterna y de muerte eterna. Entonces, una vez más, reitero, ¿no?, y esto a propósito, si se preguntan por qué hoy estamos hablando del infierno, siendo que Juan 1:29 no lo cita abiertamente, vean que Juan 1:29 habla de un mundo de pecado y propone una solución, ¿no?, que implica quitar el pecado de ese mundo. Esto nos deja claro que si el pecado no representara un problema fatal, ¿no?, para nosotros, y aquí ese problema fatal es el infierno, ¿no?, entonces no habría necesidad alguna de que se presente una solución o una forma de quitar el pecado del mundo. Esto es una cosa que podemos razonarla de forma muy fácil, ¿no? Tampoco habría necesidad de presentar al Cordero de Dios como el ser que quita el pecado del mundo si el mundo no tuviera pecado, ¿no? Otra cosa que podemos considerar ahí también. O por ejemplo, no habría necesidad de quitar el pecado del mundo si no existiera un motivo que lo requiriera, ¿no? Y el motivo es, una vez más, repito, el infierno eterno. Vean claramente que se propone una solución para la eliminación
del pecado complejo. Esta solución es, obviamente, a fin de que no vayamos a la condenación eterna. Pero esa solución, según Juan 1:29, no está en nosotros, sino en el Cordero. Ya saben ahora que la idea de que nos podemos autopurificar por medio de las buenas obras para no ir al infierno es inválida, según la Biblia. Sobre el infierno hay mucho que hablar, ¿no? Debemos saber que es una prisión eterna, o sea que una vez más se entra, ¿no? Repito, ¿no? Se entra y no se puede salir más. Sabemos que es un lugar de tormento, ¿no? Que su elemento característico es básicamente el fuego, que es un castigo no solo sobre el pecado complejo, sino sobre la desobediencia al Evangelio, o sea, la resistencia a la conversión. Van a ver que este lugar, para quien tiene algo de respeto por la Biblia, verdaderamente es un lugar asustador, ¿no? Pero en fin, ¿será que quiere Dios que vayamos a la condenación eterna? Obviamente no. Por eso nos habla de lo que es el infierno y nos lo describe. También por eso nos enseña cómo no entrar allí. Y por eso pone a su Hijo en la cruz para salvarnos. Por ahora es necesario entender que Dios no quiere que nadie entre al infierno. Por el contrario, lo que Dios quiere es que todas las personas se salven. Ustedes pueden leer esto allí en 1 Timoteo, capítulo 2, ¿no? Versículo 4, ¿no? Donde deja claro este sentimiento de Dios. Pero si Dios quiere, de pronto la persona se pregunta que todos se salven, ¿por qué Dios entonces prepara este lugar? ¿Por qué preparó? ¿Por qué creó entonces un semejante lugar de tormento? La Biblia deja claro que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Esto lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 25, ¿no? Versículo 41. Sin embargo, el diablo cautivó al hombre, ¿no? Ya saben lo que sucedió allí en el huerto de Edén, en fin. Y así nacemos cautivos a su voluntad. Pero les puedo decir que hoy el humano baja al infierno simplemente porque quiere, digamos así, ¿no? Y les puedo decir entonces, el humano es condenado porque no quiere aceptar la propuesta de cambio de naturaleza que Dios propone al pecador. Muchas personas piensan que la salvación del juicio eterno es una opción personal, pero van a ver que la Biblia nos advierte que Dios no nos da a elegir si queremos creerle o no al Evangelio. La verdad es que Dios manda que nos arrepintamos, o sea, que cambiemos de idea, que abandonemos nuestros pareceres y opiniones personales de salvación y recibamos solamente su mensaje bíblico. Esto nosotros podemos mirar y leer allí en el libro de Hechos, en el capítulo 17, ¿no? Versículo 30, y vamos a corroborar que en verdad Dios no nos da un libre albedrío, sino que en verdad Dios nos está ordenando una conversión. Y también vamos a ver que nosotros somos los rebeldes que nos damos la libertad de elegir, si queremos escucharlo o no, digo. En verdad no hay un libre albedrío de parte de Dios como se suele creer. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios se impone de esta forma, no? ¿Por qué pone presión? Lógicamente pone presión para que no caigamos en el infierno eterno con Satanás y sus ángeles. Quiero acá entonces poner solamente un ejemplo ilustrativo, ¿no? Para ayudar nuestra comprensión de esto. El estudio, por ejemplo, no es realmente optativo, es una imposición social. Y nosotros somos los que nos tomamos la libertad de ir contra esa imposición. Pero van a ver que la consecuencia de ir en contra, ¿no?, de esta imposición es la exclusión social y la miseria económica, ¿no? Por ejemplo, si aceptamos de buena gana la idea del estudio, después, con el pasar del tiempo, agradecemos la presión impuesta, ¿no? Si no fuera por esa presión social, estaríamos mendigando. Pero este ejemplo queda corto todavía. Por lo menos, la similitud ayuda a entender que si existe una presión para que estudiemos, es porque fuera del estudio nos espera la miseria. Y repito que en relación a la salvación del infierno,
este ejemplo queda corto, ¿no? Pero podemos deducir de forma muy clara que si existe una presión para que nos convirtamos, es para que, obviamente, no vayamos a la condenación eterna, no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Yo tengo clarísimo que los temas pecado complejo e infierno son temas que despiertan enojo profundo y resentimiento en la gran mayoría de las personas. Pero también tengo claro que acá estamos entre las tapas de la Biblia. Y si la leemos detenidamente, vamos a encontrar este mensaje, así como yo les pasé ahora, o más intenso de lo que les hablé. Y por más que nos ofenda, es palabra amiga de Dios. Podemos decir con certeza absoluta que no existiría un evangelio purificador de almas si no existiera un infierno. Y ni siquiera yo estaría invirtiendo mi vida y mi tiempo para hacerles llegar estos mensajes, ¿no? Finalmente, créanme que existe un público sediento por estas explicaciones. Y este material va dedicado especialmente a este público. Un público del cual yo un día formé parte. ¿Y qué les puedo decir? Les doy testimonio de que un día yo mismo me tuve que topar con este discurso, el cual me puso de rodillas ante la cruz. Sobre el público interesado en el perdón divino, yo en verdad creo que hoy, más que nunca, se trata de una superminoría, pero eso es lo de menos. Si ustedes son esa minoría, aquí tienen esa fuente de información que buscan para entender la real voluntad de Dios. Entonces, como pueden ver, en estos 2 videos que tenemos hasta ahora, van a ver que mayormente les he hablado de la parte dura del Evangelio. Sé bien que pocas personas tienen estómago para esto, pero en el próximo video entenderemos el cierre de estos raciocinios en la parte blanda del Evangelio, donde se encuentra la solución final para el gran enigma de la salvación bíblica, que sería el siguiente: ¿puede una persona lograr el cambio de naturaleza? O sea, pasarse de la naturaleza de pecado complejo a la naturaleza divina. ¿Es posible quitar el pecado del ser y lograr acceso al cielo salvando nuestra alma del juicio eterno? Veremos que sí, que es posible, pero no por mano humana, sino por la obra del Cordero de Dios.